Hola, muy buenas tardes. Es jueves 3 de octubre y toda la actividad minera asturiana está paralizada. Un paro de 48 horas convocado por los sindicatos tras anoche dar por rotas las negociaciones con el Ministerio de Industria sobre el Plan del Carbón 2006-2012. Además, las centrales sindicales han extendido la convocatoria de huelga a los días 8, 9, 15, 16 y 17 de noviembre. A primeras horas de la mañana, los mineros han cortado varios tramos de carreteras y autopistas de la región, aunque a esta hora la circulación está restablecida, pero no se descartan nuevos cortes. Y la semana que viene comienza la segunda fase de remodelación de la Facultad de Medicina, unas obras que van a durar al menos 10 meses y con las que los alumnos no tendrán más remedio que convivir. En esta segunda fase se van a adecuar las zonas comunes como el comedor, las escaleras, los pasillos o las aulas. Y el Instituto Nacional de Meteorología prevé para hoy en Asturias intervalos de cielo nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde. Precipitaciones débiles o localmente moderadas con posibilidad de alguna tormenta aislada. Cota de nieve en descenso hasta quedar al final del día en 1.600 metros. Moderado descenso de las temperaturas y viento del suroeste moderado con rachas que pueden alcanzar los 90 km por hora durante la madrugada. Lo han visto al inicio del informativo, las minas asturianas se encuentran paralizadas por el paro de 48 horas convocado por los sindicatos del sector, un paro que además se va a ampliar a los días 8, 9, 15, 16 y 17 de noviembre. Tanto SOMAFIA UGT como Comisiones Obreras han dado por rotas las negociaciones de ayer en Madrid con el Ministerio de Industria y en estos momentos los líderes sindicales han iniciado un encierro indefinido en Madrid en el Ministerio de Industria. Los nuevos paros se producen después del bloqueo de las negociaciones que mantenían sindicatos e industria sobre el Plan del Carbón 2006-2012, que ha desembocado en un encierro de los representantes sindicales en el propio Ministerio. Los principales puntos de desacuerdo son las prejubilaciones y el mecanismo propuesto por los sindicatos para vincular la percepción de las ayudas a la actividad, que permita penalizar a las empresas en caso de incumplimiento de los objetivos de plantilla, recolocaciones y origen de la producción. SOMAFIA UGT y Comisiones Obreras piden prejubilaciones generalizadas a los 52 años, equivalentes, la edad física corregida mediante un coeficiente en función del puesto de trabajo. Industria acepta este planteamiento para los años 2006 y 2007, pero para el periodo 2008-2012 quiere que los trabajadores no se prejubilen en ningún caso con menos de una edad real de 45 años. La huelga, en estos momentos, según fuentes sindicales, está secundada al 100% de las plantillas mineras. En cuanto al encierro, dos apuntes a señalar. Los encerrados afirman que esperan una propuesta más concreta para volver a negociar. Mientras tanto, Industria afirma que dicho encierro no entorpecerá las negociaciones. Y desde primera hora de la mañana se han producido cortes de carreteras como el que van a ver. Los han protagonizado los mineros que están en huelga con neumáticos ardiendo y vallas de obra. Han cortado carreteras como estas, la A8 a la altura de Montico Carreño y Robledo, Llanera, la A1 Mieres-Gijón, la A242 en Vega del Rey, la autovía en la entrada de Gijón, la A66 en la Cobertoria en Lena, así como la línea de Feve entre el Berrón y la Viana, según ha informado la delegación del Gobierno en Asturias. Además, la provincia de León se encuentra cortada con Asturias y Galicia en las principales carreteras. La Guardia Civil, que mantiene una discreta vigilancia, no ha intervenido hasta ahora, pero se ha dado aviso a las fuerzas antidisturbios. En el ámbito nacional también se han registrado paros y cortes de carreteras, aunque menores, en las comunidades de Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. En Oviedo, el paro de la minería se ha sentido sobre todo en las oficinas centrales de UNOSA. La huelga ha sido secundada al 100% por los trabajadores de estas instalaciones y se han concentrado a las puertas de la misma en solidaridad con sus compañeros. Sin mucho ruido, la huelga de la minería convocada para hoy y mañana llegaba a Oviedo y se centraba en un punto concreto, la sede central de UNOSA. Los representantes sindicales de la oficina se solidarizaban con sus compañeros. Llevamos parando desde por la mañana con piquetes informativos y el paro es total, es de un 0%, lo mismo que está pasando en todos los centros de UNOSA, y así como también se han coordinado acciones en distintos puntos estratégicos de la región que ya nos informan que han sido un éxito y además cosa que tenemos que congratularnos sin ningún tipo de incidente. Estamos secundando la convocatoria de huelga 48 horas que habíamos anunciado, que teníamos esperanza que el Gobierno flexibilizase su postura y
poder seguir negociando. Llegamos hasta donde llegamos y no había lugar más al diálogo. Estamos, como decía, secundando la huelga de 48 horas y dejar un tema muy claro, por defensa del sector, de la minería y por la reactivación de las comarques mineras. De momento las protestas en Oviedo han sido tranquilas, pero no se descarta que mañana las concentraciones de protesta se concentren todas ellas en Oviedo, si se mantiene el desacuerdo entre sindicatos y gobierno central en torno al plan minero. De momento el paro de la minería se ha vivido con absoluta tranquilidad en Oviedo, en la capital del Principado. Esta sede central de UNOSA, en la calle Avenida de Galicia, ha registrado un paro, según los sindicatos, del 100%. 200 trabajadores no han trabajado en el día de hoy, se han concentrado en la calle, frente a las instalaciones de UNOSA, en señal de solidaridad con sus compañeros de las minas y con los líderes sindicales que negocian el plan minero en Madrid. El consejero de Industria ha hecho un llamamiento a la Administración Central y a los sindicatos mineros para que traten de consensuar posturas que permitan solucionar el conflicto que se está viviendo en la minería asturiana. El Principado reitera que es necesario conseguir un buen plan que dé continuidad a un sector que es vital para la región. Nosotros, el Gobierno, desea que se resuelvan las discrepancias lo más rápidamente posible y el Gobierno también quiere hacer un llamamiento a la normalidad, a la mayor normalidad posible en la medida en la que pues la economía asturiana en general se resiente con las alteraciones y pues en estos últimos tiempos hemos tenido algunas y eso no es bueno para la economía, por lo tanto hacemos un llamamiento a que se restablezca la normalidad lo más rápidamente posible. Cambiamos de asunto y el paro en el mes de octubre se incrementó un 4,51% con respecto al mes de septiembre, una cifra que según el Principado era esperable tras los meses estivales. El consejero de Empleo, Graciano Torre, ha dicho que pese a las fluctuaciones la economía asturiana sigue generando empleo y ha justificado el descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social al efecto de las prejubilaciones en sectores como la minería o la agricultura. 55.334 parados, 2.388 más que en septiembre. Es el balance del último ejercicio del Servicio Público de Empleo. Según el Principado, esta es la tónica habitual de los meses posteriores al verano y a pesar del repunte, nuestra región sigue liderando el ranking en lo que se refiere a la caída de la demanda laboral. En octubre, la afiliación a la Seguridad Social bajó en 1.064 personas, una circunstancia que Graciano Torre achacó a la incidencia de las prejubilaciones en sectores como la minería o la agricultura. La mayor parte son seguramente prejubilaciones. De estos 1.060 o del total de bajas de la Seguridad Social, 1.152 corresponden al sector del carbón y 111 corresponden al sector agrario, dado que son los dos sectores que están goteando un descenso de actividad de manera continua durante los últimos años y que esto se hace a través de prejubilaciones. Cabe entender que la mayor parte seguramente, o una buena parte, del incremento de las personas registradas como demandantes de empleo en los servicios públicos corresponde a incorporación de activos y no a personas que han perdido de manera efectiva el trabajo que venían realizando. Graciano Torres reiteró que pese a las fluctuaciones, Asturias sigue en la cifra histórica de los 400.000 ocupados. Según él, el cuestionamiento de Sadey a la situación del mercado laboral en base a la última EPA confirma simplemente que se trata de una encuesta y como tal puede tener errores. La EPA es una encuesta y como tal encuesta pues está sometida a los errores de las encuestas, pero que hay que leerla en el conjunto de la situación para ver lo que nos marca cada cuestión. Por lo tanto, ¿cuál es en definitiva el resultado? Yo creo que el resultado simplemente es que en Asturias se está creciendo el empleo y que todo apunta a que se crea más empleo del que se destruye, mirando los datos de la Seguridad Social. Por sectores, servicios, industria y construcción siguen siendo el motor de la economía. Por primera vez baja el número de personas en busca del primer empleo y repuntan tímidamente los contratos indefinidos. El presidente del Principado ha entregado esta mañana a los portavoces de PSOE e Izquierda Unida
los informes elaborados por los expertos de cara a la reforma del Estatuto de Autonomía en Asturias. A la entrega de los informes solo ha faltado el Partido Popular, una ausencia criticada por parte de los socios de Gobierno. Si se cumplen los plazos y hay consenso, el proceso de reforma podría arrancar en el primer trimestre de 2006. Con la entrega a los grupos parlamentarios de los 3 informes elaborados por los expertos, se da luz verde al proceso de discusión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. A la cita en la sede de Presidencia solo ha faltado el Partido Popular, una ausencia que, según el Partido Socialista e Izquierda Unida, supone una descortesía institucional. Lo que no es correcto es cuando el presidente del Principado llama no venir. Eso creo que es una descortesía que yo tengo que destacar, porque no me parece que haya sido una actitud correcta por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque no veníamos a otra cosa, no venimos ni a discutir, ni a reformar, ni a iniciar ningún procedimiento de reforma, que tiempo habrá y procedimientos establecidos para ello también hay. Confiemos en que el que no hayan venido hoy aquí, más allá de la descortesía que pueda suponer, no suponga que el Partido Popular está dispuesto a bloquear, porque, hombre, todos somos conscientes de que para una reforma del Estatuto, más allá de los grupos que en este caso sostenemos al Gobierno, es imprescindible un consenso amplio y, evidentemente, es imprescindible la participación del Partido Popular. Para el presidente del Principado, los informes de los expertos, que no son vinculantes, suponen una herramienta importante de cara al trabajo parlamentario y al posterior debate político. Aunque hoy no se han avanzado posturas, sí se ha hecho un llamamiento al consenso para poder agilizar el proceso. Creo que los trabajos que hoy entregamos son unos trabajos muy cualificados, van a ser muy útiles y, desde luego, van a permitir a los grupos parlamentarios de Asturias tener a su disposición una serie de herramientas para que luego, desde la perspectiva legítima de cada grupo, se puedan orientar sus posiciones ante el conjunto de situaciones que aquí se pueden abordar. Aún no está claro si el proceso de reforma podría abordarse y cerrarse en esta legislatura. Todo dependerá del calendario, que arrancará en el primer trimestre de 2006. El portavoz del Bloque por Asturias, Rafael Palacios, ha desmarcado hoy de la decisión de sus compañeros de grupo parlamentario, Izquierda Unida, de respaldar en la Junta General del Principado la iniciativa del PSOE, que insta al Congreso a modificar el proyecto de reforma del Estatuto catalán para garantizar el respeto al marco constitucional. Palacios asegura que los diputados de Izquierda Unida no consensuaron previamente con el Bloque por Asturias esta decisión. El portavoz del Bloque considera que, más que debatir sobre un estatuto de otra comunidad autónoma, el Principado debería liderar y consensuar una idea común de proyecto para Asturias. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es simplemente trasladar a nuestra posición, porque no se trasladó en el Pleno, una posición que consideramos que es distinta a la que se trasladó desde el Parlamento asturiano, y yo creo que va en la línea de lo que está haciendo por distintas fuerzas, por la mayoría de las fuerzas políticas en el Parlamento español, que es plantear el respeto a esa propuesta presentada, el respeto y el reconocimiento al alto grado de consenso y de apoyo que tuvo en el Parlamento catalán, y transmitir que algunos aspectos de esa reforma no nos gusten, pero que creemos que el ámbito de discusión y el Parlamento español, y el ámbito de discusión el Parlamento catalán, y el ámbito de decisión pues los órganos correspondientes, ¿no? Y sobre el debate de ayer en el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, hemos querido saber qué opinan los asturianos. En líneas generales parece que no son muy partidarios de que se realice la reforma. Vale, yo bien, lo veo muy bien, porque no tenemos tanto derecho todos, ¿no? ¿Y cuándo se arregla aquí lo del bable de aquí de Asturias? ¿No tenemos derecho a ello también? ¿Qué pasa ahí? Yo no lo seguí, no estuve pendiente. ¿Habrás leído la prensa o escuchado la radio, la televisión? Estuve al margen del debate, no conozco nada. No debiera entrar como entró. Entrar como iba el vasco, para mi forma de entender. Pienso que Rajoy fue el mejor, pienso, aunque no comparta ideas, pienso que fue el mejor. ¿Qué es lo que le critica a Zapatero, entonces? Que hoy dice una cosa y mañana otra. No hay palabra. A mí muy mal. ¿Por qué? Porque todas las naciones se están uniendo y España se está dividiendo por regiones. España tiene que ser una, grande y libre. Parece muy mal desde el presidente,
El presidente de Asturias, de Zapatero, nada. Mucha risa, mucho cuento y cuando llega no se atreve a decir que no. Eso es mi opinión. En el mes de enero, las protestas de los alumnos y de los profesores de la Facultad de Medicina eran incesantes por el mal estado en que se encontraba el edificio de la facultad. En septiembre comenzaron las obras de remodelación del edificio y la semana que viene empieza la segunda fase de obras. La segunda fase de las obras de la Facultad de Medicina es la más importante. En esta fase se van a adecuar las zonas comunes del edificio, como las aulas, el comedor, los pasillos o las escaleras, aunque según el decano de Medicina no se va a hacer todo lo que estaba previsto, ya que el edificio está catalogado como patrimonio y necesita muchos permisos de los que no todos se han concedido. Además, en la segunda fase de remodelación se va a cambiar el sistema de calefacción. El actual es de entrada de aire caliente, lo que hace que por el tamaño de las aulas algunos alumnos hasta ahora tuvieran que estar en clase con abrigos y guantes. Además, se van a impermeabilizar los techos y se van a hacer salidas de emergencia, además de instalarse escaleras de emergencia. La segunda fase de las obras de la Facultad de Medicina está previsto que duren 10 meses. Después comenzará la tercera fase de remodelación, para lo que están presupuestados 5,5 millones de euros. En la tercera fase se modificará la zona de apartamentos y los sistemas de seguridad antiincendio. Las obras de la Facultad de Medicina acabarán dentro de 3 años, pero hasta que eso suceda, los alumnos tendrán clase con los ruidos de las obras. Esta mañana el rector de la Universidad de Oviedo ha firmado con las organizaciones sindicales de la institución académica el acuerdo alcanzado para el periodo 2005-2010 que dará estabilidad a las relaciones laborales. Todas las partes se han felicitado por el amplio consenso alcanzado con este acuerdo, que garantiza mejores condiciones al personal administrativo y de servicios de la universidad. El acuerdo ha sido suscrito por todas las fuerzas sindicales, a excepción de CESID, por lo que la representatividad de los trabajadores se acerca al 90%. La puesta en marcha del acuerdo tendrá un coste anual de 400.000 euros y aborda temas de diferente índole laboral, como la reducción de la temporalidad o la lucha contra el absentismo laboral. Una serie de mejoras de las condiciones de trabajo que se traducirán, en opinión del rector, en un mejor funcionamiento de la Universidad asturiana. Como decía al principio, yo creo que hoy es una de esas grandes ocasiones que de cuando en cuando se dan en la universidad, y lo es por varias razones, por 3 fundamentalmente. Primero, en primer lugar, por el propio contenido del acuerdo que hemos alcanzado y que hemos firmado. Es un acuerdo que combina las 2 cosas que creo que debe combinar un acuerdo: mejoras laborales para el personal y mejoras organizativas para la institución. Yo creo que esto es lo que todos hemos perseguido. En este documento se incluye un amplio proceso de promoción, tanto del personal funcionario como del personal laboral, que tiene que servir como recompensa y como incentivo para los trabajadores y como elemento de mejora de la organización. Todo el día, Oviedo acoge los primeros encuentros empresariales de investigación, desarrollo e innovación. El objetivo de esta jornada es crear un marco para la puesta en común de experiencias y conocimientos y que los empresarios y profesionales asturianos puedan encontrar nuevas alternativas de formación. El programa de estos encuentros se centra principalmente en varias mesas redondas en las que se han analizado los principales parámetros para el desarrollo económico. Además, se ha presentado de forma oficial el Foro Internacional de Desarrollo Económico, que pretende crear nuevas mesas de debate y encuentros entre los profesionales. Vamos con más cosas. El Partido Popular ha acusado hoy al Gobierno regional de desidia e incompetencia por el estado del abandono de la senda del Oso, en la que falleció una turista segoviana el pasado sábado. Los populares recuerdan que, fruto del convenio firmado el pasado año entre el Gobierno y la Mancomunidad Valles del Oso, solo se han reparado 5 de los 20 kilómetros de vallas de protección de la senda del Oso. Quedo abierto a las preguntas. El Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Junta General ha presentado una interpelación en el Parlamento para pedir explicaciones sobre el fallecimiento de una turista segoviana ocurrido el pasado sábado en la senda del Oso. Un desgraciado accidente que, según el PP, se debe al estado de abandono en el que se encuentra este paraje del Valle del Trubia. Los populares recuerdan que el pasado año el Gobierno regional y la Mancomunidad Valles del Oso firmaron un convenio con una dotación de 240.000 euros para mejorar la senda, que hasta ahora solo se ha traducido
producido en la reparación de 5 de los 20 kilómetros de valla de protección de la senda. El diputado popular Rodrigo Grossi pide al Gobierno regional que se acometan con urgencia las obras pendientes. Se ha producido una desgracia que todos tenemos que lamentar profundamente y que hemos de exigir desde ya, desde ahora, que se ponga mano inmediatamente a todo esto, que se analicen responsabilidades y que se lleven a cabo las obras precisas para que la senda cumpla con su función y que los valles del Trubia gocen de una afluencia turística que de otra manera van a perder. Los diputados del PP pedirán explicaciones en la Junta de por qué la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias no ha acometido los trabajos de reparación en la senda del Oso que deberían de haber concluido antes del fin de 2004. El diputado del Partido Popular, Ramón Cañal, ha dicho hoy que la Consejería de Ordenación del Territorio e Infraestructuras está concediendo patentes de corso a alcaldes socialistas como los de Cudillero o Salas, a los que Cañal considera verdaderos piratas urbanísticos. Concretamente, el diputado popular asegura que el Gobierno regional está modificando a la carta normas urbanísticas para permitir irregularidades como las cometidas con las viviendas en altura del Pito o la mina a cielo abierto de Carles. Por estos motivos, el Partido Popular va a presentar en la Junta General del Principado una moción para pedir el cese del consejero Francisco González Buendía. La obesidad es uno de los principales males que aquejan a la salud de quienes vivimos en los países desarrollados. En concreto, un 14,5% de los adultos son obesos y el 38,5% pesa más de lo recomendado. Las autoridades sanitarias ven aún con más preocupación el que casi el 14% de la población infantil sea obesa y que algo más del 26% padezca sobrepeso. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha distintas iniciativas para frenar este problema. El Ayuntamiento de Oviedo, consciente de esta situación que supone el 7% del presupuesto sanitario, ha puesto en marcha un taller exposición para promocionar los buenos hábitos alimenticios y de vida saludable. Estas jornadas están dirigidas a alumnos de primaria y también a sus padres, claves para controlar la alimentación de sus hijos. Esta exposición estará hasta el 18 de noviembre en el Palacete de la Lila. Que es una experiencia pionera en España. La primera experiencia la pusimos en marcha a través de un proyecto piloto hace ahora un año, fue en octubre de 2004, y está dirigida a escolares del primer ciclo de primaria, a niños de entre 6 y 9 años. El eje principal del taller lo conforman unos paneles informativos a través del cual los niños van viendo unos mensajes básicos muy sencillos, pero todo gira en torno al eje ocio-formación, de manera que no solamente es ver esos mensajes a través de los paneles, sino realizar actividades, juegos, talleres multimedia, siempre guiados por unos monitores que hemos formado especialmente para la ocasión, de forma que ellos tengan acceso a mensajes para que mejoren los hábitos alimentarios, pero en general para que mejoren todos sus hábitos y vivan de una manera más saludable, con mayor calidad de vida y de una forma más sana. Bibliotecas e Inmigración es el proyecto que van a poner en común la Concejalía de Educación e Inmigración, un programa con el que se pretende dar a conocer a la población en general las diferentes culturas de los países de los que proceden los inmigrantes que viven en Oviedo, además de las historias personales que se ocultan tras la inmigración y que las contarán los propios inmigrantes. Entre las actividades que se van a desarrollar en las bibliotecas públicas de Oviedo habrá cuentacuentos con cuentos de otros países, club de lectura con temas que ahondan la inmigración y difusión de folletos entre las asociaciones de inmigrantes para que conozcan las bibliotecas. Además, las bibliotecas de Oviedo van a adquirir fondos que tengan en cuenta a las minorías culturales, lingüísticas y étnicas. Abrimos agenda deportiva con el Real Oviedo. Se le presenta un mes crucial en el que, entre otros equipos, va a tener que enfrentarse nada menos que al cabeza de lista. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, María. Un partido complicado el que se le presenta este fin de semana, el domingo, al Real Oviedo en Salamanca. Partido complicadísimo, nada más y nada menos que ante el líder. Y es que es una difícil papeleta, esta la del Real Oviedo, la de este próximo domingo, enfrentarse en Salamanca ante el líder. Ayer repasábamos ese mes crucial que tiene ahora por delante el Real Oviedo, en esos equipos Salamanca, Cultural Leonesa, Burgos y Real Sociedad B. Y ahora vamos a repasar con números lo que está haciendo el Salamanca en esta segunda división B.
Con las bajas seguras de Caco Morán, Geray, Toni González y Darío Aliaga, siendo duda Nacho Fradejas, los azules preparan uno de los encuentros cruciales de este mes de noviembre ante el líder de la categoría, el Salamanca. Los charros no conocen la derrota en los 10 partidos disputados, mostrándose más fuertes en casa, donde lo han ganado todo. Los del Elmántico son peligrosos ofensivamente, el cuarto equipo más realizador con 14 dianas y el menos goleado con tan solo 2 goles encajados. Y es que los números son muy buenos, aunque tienen una explicación, ya que 13 de los jugadores que cuentan los salamantinos estuvieron la pasada campaña en la que el Salamanca militaba en la segunda división. Mirando los números en esta categoría, son claros favoritos para el ascenso y para ganar el encuentro, y aún lo son más si echamos un vistazo a la última victoria azul en Salamanca, hace ya más de 7 años, en la temporada 97-98. Además, nos superan en victorias, 3-2. Un encuentro en el que el Real Oviedo ha de demostrar las aspiraciones que tienen y sobre todo han de puntuar para no perder el tren de cabeza, a 5 puntos después de la victoria de la Real Sociedad B al Racing B por 3-1. Además, para este partido los ovetenses no estarán solos, ya que se prevé un masivo desplazamiento al Elmántico. Pues a ver si responde la marea azul del Real Oviedo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al baloncesto, y la quinta jornada ya está aquí este próximo fin de semana en esta primera división masculina. Tras la victoria del Domo Residencial ante el Grupo, ya se encuentran terceros y con un partido menos, ya que habían descansado en la primera jornada. Los ovetenses se enfrentarán en San Claudio a otro conjunto de la capital, el Archivo, este sábado a partir de las 8 de la tarde en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El Archivo buscará dar la sorpresa e intentará volver a colocarse en la zona delantera de la tabla. Otro de los encuentros atractivos de la jornada será el que enfrenta a la Universidad de Oviedo y el Grupo Covadonga en Gijón. Los universitarios, al igual que el Domo Residencial, han disputado 3 encuentros, de los cuales los han ganado todos. Será este domingo, día 6, a partir de las 8 de la tarde. El resto de enfrentamientos será el G74 y Adalid en Pumarín, domingo a partir de las 6:30, y el Siero Noreña. La Atlética Vilesina descansará en esta quinta jornada. Y desde hoy hasta el próximo día 10, los amantes de la montaña están de enhorabuena, porque a partir de hoy, en el Auditorio Príncipe Felipe, comenzará la segunda semana de la montaña. Muchos que quieran acercarse, pues que sepan que la entrada es gratuita. Arranca la segunda semana de la montaña Ciudad de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe, en la que hasta el día 10 pasarán especialistas de la montaña. Conferencias y fotografías, además de otras interesantes charlas, completarán la segunda semana de la montaña, que organizan 8 clubes ovetenses con la inestimable colaboración de la Federación Asturiana de Montañismo, patrocinando el mismo el Ayuntamiento de Oviedo. Hoy abrirá el ciclo de conferenciantes con entrada gratuita y todos con comienzo a las 8 de la tarde, Elisa Villa, profesora de Geología y componente de uno de los grupos organizadores, Torreblanca, en la que charlará acerca de los picos de Europa, geología y paisaje. La siguiente, mañana viernes, Crisor Sarma con el trekking y alpinismo. El lunes 7, Jordi Pons con el McKinley y la inaccesible pared norte del Dru. Luis Rubio y Begoña Fernández con los volcanes de Siberia el martes día 8. El miércoles día 9, Juan Martínez Dalmau con Un año entre montañas. Y cerrará el ciclo el jueves día 10 Jorge Gocheaga con Algunos momentos de soledad. Una cita para los amantes de la montaña que no se deben de perder. Bonitas imágenes y bonitas fotografías las que podrán disfrutar, si ustedes quieren, a partir de hoy y hasta el próximo día 10. Y por último, vamos con el ciclismo, porque ciclismo de alto nivel, y que se va a poder presenciar en Salinas con la disputa de la segunda edición del Trofeo Ayuntamiento de Castrillón de ciclocross. Además de los especialistas de esta modalidad, como Taboada, entre otros grandes, participarán 7 ciclistas profesionales. Ahí tienen en imagen precisamente a uno de ellos, Samuel Sánchez del Euskaltel, o a Chechu Rubiera del Discovery Channel, al igual que Benjamín Noval, Mario de Sárraga, la perla asturiana del Relax Fuenlabrada, Sergio Cuesta del Nipo, Dani Navarro y Carlos Barredo del Liberty Seguros.
seguros. Además, estarán en esta cita Javier Pascual, del Comunidad Valenciana, e Iván Santos, del Liberty Seguros. Iván, leonés de 23 años, es muy conocido por el ciclismo asturiano, ya que estuvo más de 7 años en el equipo de Castrillón, la Carva Gozón, donde cosechó numerosos triunfos. Además, Santi Pérez no ha querido perderse esta cita, aunque eso sí, no podrá competir hasta que no se le levante la sanción, por lo que se va a hacer cargo de la entrega de trofeos. Y como participación estrella estará el 7 veces campeón del mundo de piragüismo, Manolo Busto, que cuando puede, y ya es habitual en él, se suba a una bicicleta de montaña para la disputa de estas pruebas. Será a partir de las 11 de la mañana de este domingo en la localidad castrillonense de Salinas. Y con estas bonitas imágenes, María, nos despedimos hasta la siguiente edición de Deportes. Hasta luego, Luis. Hasta luego, María. Bajan las temperaturas, va a nevar en las montañas y además en la ciudad puede que llueva. Los cielos del Principado de Asturias estarán hoy muy nubosos, con chubascos débiles ocasionalmente moderados y con posibilidad de tormentas. Las temperaturas descenderán ligeramente en el tercio occidental y en las zonas altas de la región. En cuanto a las temperaturas, en Oviedo 18 grados de máxima y 14 de mínima, 18 de máxima y 14 de mínima también en Gijón y 18 de máxima y 13 de mínima en Avilés. En cuanto al estado de las carreteras, precaución por obras en la Nacional 625 en el kilómetro 140, en la S258 en el kilómetro 25, en la S248 en el kilómetro 13, en la Nacional 634 en el kilómetro 419, en la S17 en el kilómetro 59, en la A8 en el kilómetro 401 y en la A66 en el kilómetro 19. La Galería Costa de Diego alberga durante estos días la obra de José Luis Onecha, digno representante de una nueva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos de nuevo juntos esta ventana al mundo de la cultura. Tenemos preparadas, como siempre, distintas actividades para compartir con ustedes. Comenzamos acercándonos a un centro municipal. Los centros sociales pertenecientes a la Concejalía de Atención y Centros Sociales forman parte de la red de servicios municipales que el Ayuntamiento ofrece a sus ciudadanos. Se cuenta con una red de 46 centros sociales que, ubicados en los barrios y núcleos rurales del municipio de Oviedo, agrupan en su entorno a personas de todas las edades, apareciendo como un lugar de encuentro y participación. En los centros sociales se ubican, según su estructura física y también dimensiones, otros servicios municipales, tales como unidades de trabajo social, bibliotecas o servicios de información.
Los centros sociales a la vez son sede de muchas asociaciones que tienen su ámbito de actuación en el municipio y que desarrollan sus actividades en los centros. Asimismo, también se cuenta con talleres preventivos, terapéuticos, de aprendizaje de habilidades o de puro entretenimiento. La red de centros sociales está situada en la calle Martínez Marina 10, cuarta planta, 33009 de Oviedo. El número de teléfono el 985 98 18 48 y el fax el 985 98 18 97. La muestra que durante estos días ustedes pueden visitar en Café Español se trata de una exposición de fotografías realizadas por los fotógrafos de la agencia Reuters. La muestra, comisariada por don Enrique Shore y don Paul Hanna, directivos de Reuters en Madrid, ofrece al espectador la posibilidad de contemplar el trabajo de alguno de los momentos más destacados de la actualidad mundial, recogiendo acontecimientos como el tsunami, la guerra de Irak, la llegada de las pateras, la intifada, las Olimpiadas, los mundiales de fútbol, los funerales del Papa o los Sanfermines. Muchas de estas imágenes han sido galardonadas con el World Press Photo, uno de los premios de mayor prestigio en el fotoperiodismo mundial. Reuters, en colaboración con la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos, cede gratuitamente las fotografías al Ayuntamiento de Oviedo. Además de las fotos, se han instalado 2 ordenadores. Uno recoge un pase continuo de fotografías del trabajo de los fotógrafos de Reuters, con retratos de ellos mismos y las situaciones en que desarrollan el mismo, y el otro da la posibilidad al visitante de ver en tiempo real las fotos que la agencia envía día a día a sus asociados y que pueden ser vistas al día siguiente en cualquier periódico del mundo. Lo que pasa es que las fotos aquí seleccionadas pues destacan por su luz, su composición, también los acontecimientos aquí expuestas. Todos los días pues hay ciertos acontecimientos que quizás periodísticamente o por la historia en sí no valdrían salir, digamos, a la línea. Sin embargo, retratadas de una manera distinta, llamativa, etcétera, pues también dan para mucho vuelo. Esta foto es una foto que ganó el premio Ortega y Gasset de periodismo el año pasado. Y obviamente no damos todas las fotos aquí pues, con la misma seriedad. Aquí también pues, hay momentos que hacen reír, hacen llorar, hacen pensar. La muerte del Papa Juan Pablo II y la elección del nuevo. Michael Jackson, caras conocidos como Britney Spears y Maradona también al lado. Gráficamente da mucho de sí, muchas veces pues las caras, las expresiones, la alegría del ganador, el triunfo, también momentos inesperados captados de una manera inusual, un coche de Fórmula 1 en pleno vuelo. Una puesta de sol durante una competición de surf. Estos son pues, momentos, digamos, que donde el fotógrafo ha buscado algo más para dar más de sí, de simplemente pues, una competición de saltos en Atenas, pues, incluyendo el logo, el momento justo que el saltador entra en el agua. Aquí encontramos también el momento de victoria durante la Copa Davis en Sevilla. Esta fotografía fue premiado este año el ganador del World Press Photo, que es el más prestigioso en todo el mundo en cuanto a fotografía de periodismo. Retrae el momento en que un familiar reconoce a otro y
El mismo autor fotografió el padre también con la mano de su hijo fallecido por el tsunami, ese momento de dolor. Y también tenemos otro tercer premio en el World Press Photo este año, de la invasión de la langosta. Esto es en África, me parece que fue en Senegal. Abajo tenemos también en Portugal durante los incendios del año pasado, que es el tercer premio de World Press Photo este año, y de otros fotógrafos también. La noche que ocurrió esta tragedia, Juan acompañaba una embarcación de la Guardia Civil que encontró una patera con unas 30 personas a bordo, y durante las maniobras de rescate se volcó el barco y se cayeron al agua. Me parece que fallecieron 7 personas, y estos son algunos que se han podido salvar. Una foto que es casi el momento final, antes de hundirse para siempre, el Prestige. Esa imagen la tomé yo después de finalmente conseguir alquilar un avión pequeño y sobrevolar la zona. El problema fue que ese día pues, el tiempo era muy malo, y de los 3 aeropuertos de Galicia solo había uno que se atrevían a volar. Entonces, pues nada, por suerte la encontré y llegué a los 2 o 3 minutos de verlo la última vez, ya se metió debajo del agua. Y entonces este ave, otro día, pues intentando pues también darle un poco de cara, que no fueran solo fotos de playas estropeadas o llenas de fuel, y encontré pues el ave ahí desesperado en una playa en el norte. Sí, son dramáticas estas fotos, se da uno cuenta realmente sin haber estado ahí, pues de la magnitud de la tragedia. Varios momentos de diversos conflictos, algunos sobre Irak, otros del conflicto israelí-palestino, también otro ganador de World Press Photo, y de la tragedia de Beslan, en el momento en que un niño es rescatado. En esa tragedia me parece que murieron más de 200 niños en la escuela. También este es un momento también icónico, los dos de arriba, una de las primeras estatuas de Saddam que cae sobre el 6 o 7 de abril de 2003, cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Bagdad. En la otra imagen hay una niña que es la única superviviente de una familia que fue tiroteado entre fuerzas iraquíes y fuerzas americanas. La niña sobrevivió milagrosamente, y todos los otros miembros de su familia murieron. También está aquí representado Afganistán. Esta foto está tomada en Kabul poco después de que llegaron los de la Alianza del Norte. Esta foto está tomada en Gaza por uno de nuestros fotógrafos palestinos. Es el momento justo después de caer un mortero en este campo de refugiados de Gaza. El fotógrafo fue herido en las 2 piernas por metralla y no se podía mover, se cayó al lado de este desafortunado que murió casi en el acto. Y el fotógrafo siguió disparando incluso cuando estaba derrumbado, sangrando. Hay una foto en las secuencias estas de la cara de los fotógrafos ahí, pues donde se le ve que le llevan en camilla.
Y el fotógrafo que le recogió la cámara y que le acompañó en la ambulancia, su mayor preocupación, el fotógrafo herido, fue que si habían salido las fotos, que si había podido usar las fotos, etc. Fue evacuado a Jerusalén y luego a Londres, donde lo operaron y pudo salvar las piernas. Y son momentos, en estas fotografías, muchos momentos límites, donde pues, el fotógrafo no siempre sabe pues, qué es lo que va a pasar o cómo se va a desarrollar la situación. Por ejemplo, aquí en los territorios palestinos, pues, cuando hay tanques y disparos, etc. Para que se destaque una de estas fotos, pues mira, un montón de cosas, incluyendo obviamente que es captar ese momento único y irrepetible, la composición, la luz. O sea, es una dinámica entre contenido y técnica también. Todas estas imágenes están tomadas por algunos de los mejores fotógrafos en el mundo y bueno, se ve. Aquí hay una secuencia del impacto sobre la segunda torre durante el 11 de septiembre en New York y también el momento en que se derrumba una de las torres captadas. Debajo, esta imagen tomada por el fotógrafo, la fotógrafa de Madrid, Andrea Comas, que fue portada de la revista Time la semana del 11M. Una imagen que enseña con toda su brutalidad ese impacto en uno de los trenes en la estación de Atocha. Al lado también un momento de una de las manifestaciones de los días antes de las elecciones del 14 de marzo. Café Español les ofrece la oportunidad de disfrutar de la exposición fotográfica Reuters Imágenes del Mundo en Tiempo Real, que brinda la oportunidad de mostrar el resultado del trabajo de alguno de los mejores fotoperiodistas del mundo. Las imágenes creadas por los fotógrafos de Reuters refuerzan la reputación de la agencia, que ofrece información de la mayor calidad y también credibilidad desde hace más de 150 años. La selección de muchas de estas fotografías es un reflejo del mundo en el que vivimos y, como tal, representa toda una galería de emociones. En ella conviven la alegría y la desesperación, la esperanza y la frustración, la inspiración y también la crueldad. Y hasta aquí nuestra agenda cultural. Recuerden que regresamos. Lo haremos esta noche tras el informativo Actualidad con muchísima más información que acercarles. Así que no olviden que tienen una cita con nosotros y que les esperamos. Hasta la noche. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy tengo esta Plaza Paraíso un poco repleta de invitados, de visitas y de temas sobre todo interesantes, los que vamos a tratar esta tarde aquí con todos ustedes. Ya saben que estaremos acompañándoles hasta las 5:30 de la tarde. Hoy con la visita de dos invitados de excepción. Ellos son Thor y Bau. Son dos miembros del Grupo de Perros de Salvamento de Asturias.
Hace muy poquito, uno de ellos hizo una expedición a Pakistán para localizar víctimas del terremoto que dejó más de 20.000 muertos en aquella zona. Es uno de los temas, una de las historias que queremos contarles, la intervención de BAU en aquella ayuda humanitaria, pero además hoy les hablaremos de otro caso más de muerte después de una operación de cirugía. Recordarán que la pasada semana fallecía la primera dama de Nigeria después de que se le complicara una operación estética. En fin, no está del todo demostrado por qué, cuál es la causa del fallecimiento, pero sí que hemos querido hoy contarles a ustedes los riesgos que conllevan esas enfermedades y si los pacientes lo saben y firman el consentimiento. Todo eso y mucho más en esta Plaza Paraíso que ya comienza y a la que están todos ustedes invitados. Ahora sí entramos ya de lleno en materia y comenzamos a contarles esta historia que tiene unos protagonistas que hoy ha querido Eduardo Cosmea a invitar a este espacio. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, cuéntame quiénes son tus invitados, por qué están aquí. Yo ya he presentado a Bau y a Thor. A Bau y Thor, que son realmente los protagonistas de esta historia, de esta buena historia, más o menos. Nosotros en nuestra sección, como siempre comentábamos, íbamos a hablar pues, de sucesos, de seguridad, y vamos a hablar pues, un poco también de esos hechos que podemos denominar como heroicos realmente, porque son una labor humanitaria que en este caso ha partido también desde Asturias, desde el grupo de perros de salvamento de Asturias, y queríamos invitar pues, a un viejo amigo que es Pablo Martínez, que él es pues, uno de los expedicionarios. Y yo creo que pues, nos deberías contar un poquito también cómo surgió, cómo empezó la historia, cómo te avisaron para hacer ese largo viaje a Pakistán en una situación tan dramática como fue este terremoto. Bueno, pues nosotros salimos por mediación de una ONG de Cataluña que se llama K9, Ayuntamiento de Creixell, y esta gente, bueno, es una ONG canina, única y exclusivamente canina, y que ya estaba en contacto con nosotros, pues, bueno, en el mundo del rescate, jornadas y tal. Y entonces, bueno, ya nos conocían que nosotros trabajábamos con perros y, bueno, a la hora de una salida así internacional, que por cierto ha sido financiada por un empresario pakistaní, pues se pusieron en contacto con nosotros y nada, pues un equipo para Pakistán. Y ahí estaba yo y pues para allá. Estos dos protagonistas, Bau y Thor, Thor es el perro que es de tu propiedad, vamos, el que tú tienes adiestrado. Pero sin embargo no pudo realizar el viaje y llamasteis en este caso a Bau porque bueno, la preparación era mucho mayor, ¿no? Sí, bueno, habíamos tenido ya alguna ocasión de poder saber si el perro localizaba víctimas muertas. Sabíamos que en Pakistán nos íbamos a encontrar un panorama desolador, entonces pues bueno, preferíamos llevar un perro ya que tuviéramos la certeza de que nos iban a localizar víctimas muertas, ¿no? Porque bueno, allí la verdad que la gente, los muertos para ellos son muy importantes y también nosotros queríamos llevar un perro que localizara cuerpos sin vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí, Pablo? Pues bueno, nos fuimos el día 11 de octubre y regresamos el 19, 8 días más o menos. 8 días. ¿Qué viste cuando llegaste? ¿Qué fotografía tienes en mente? Bueno, pues la primera vez, o sea, en el momento que me bajé del avión, ya directamente vi a un camión lleno de muertos y eso ya, bueno, fue lo primero la primera imagen en el aeropuerto fue esa. Entonces ya, bueno, viendo eso ya, pues me podía esperar cualquier cosa. ¿Cómo fue el trabajo diario pues, con Bau? Estresante, el perro muy bien, sabía perfectamente lo que tenía que hacer sin ningún problema, pero muy estresante porque, bueno, la gente allí estaba desesperada. Claro, todo el mundo quería que hiciéramos labores de búsqueda en sus casas, nos llamaban, incluso nos cogían, que fuéramos allí, que claro, es lógico, ¿no? Por otra parte, porque bueno, la gente, había muertos por todos los sitios y claro, todo el mundo quería que buscáramos en su casa, mi hijo está aquí, mi hermano está aquí, y claro, nosotros, ¿cómo les explicábamos que los perros estaban cansados, que necesitaban beber agua?
es que eso no lo puedes hacer. Entonces hubo sitios, había lugares en los que no podíamos trabajar. ¿Y cómo fue esa preparación, sobre todo, pues lo que nos cuentas, nada más llegar allí, la situación tan desoladora y sobre todo la cantidad de víctimas mortales que había? ¿Cómo os planteáis ese trabajo diario? ¿Cómo hacéis pues para discernir? Realmente, mira, llegábamos allí y pedimos ayuda al ejército, ¿no? Bueno, nos pusimos a disposición de ellos, que eran los que organizaban un poco ahí el tema, y bueno, pues nos dijeron que nos teníamos que buscar la vida, que ahí todo el mundo estaba más o menos a su aire. Entonces, bueno, nosotros que con nuestro transporte llevamos con nuestras furgonetas, íbamos por la ciudad, la gente nos solicitaba, nosotros nos bajábamos con los perros y a buscar en las zonas que había alguna víctima. Y en jornadas me imagino que agotadoras, ¿no? Bueno, eso es, vamos, no parábamos. Era desde por la mañana, trabajando, los perros reventados, claro, porque lógicamente es un trabajo muy físico, el perro entre escombros tiene que saltar, tiene que hacer un mogollón de historias. ¿Qué experiencia teníais en este tipo de rescates o de localizaciones más bien? Yo no tenía ningún tipo de experiencia, porque es la primera vez que hago una salida internacional, es la primera vez que hago. Pero bueno, sí que el grupo de salvamento de Asturias, el grupo de perros de salvamento, ya tenía más experiencia en otros terremotos y en otras salidas. Lo digo porque, claro, un suceso de esta magnitud yo creo que es difícil, ¿no? Es muy difícil y no hay ninguna situación comparable, con lo cual tampoco se puede establecer un orden de prioridad, lo que tú decías, ¿no? Un orden más que nada para buscar víctimas, ¿no? Sin más. ¿Algún momento especialmente importante o especialmente duro, difícil en esos 8 días, Pablo, que recuerdes, aparte de esa llegada y ese camión? Yo creo que lo más impactante que pude vivir allí fue cuando llegamos a una universidad en Muzaffarabad, en Cachemira, y el ejército había estado haciendo ahí labores de escarcelamiento de gente que había quedado atrapada y tal, bueno, prácticamente todos muertos, o todos muertos porque no lo sabemos, y había un chaval que nos venía a hablar y nos decía que su hermano estaba allí, los militares habían dado ya por finalizadas las búsquedas, decían que allí que no había nadie, incluso, bueno, lo empujaban como diciendo, vamos, chaval, vete de aquí ya. Y el chaval nos insistía que por favor que buscáramos allí, los perros ya íbamos a retirarlos porque ya estaban exhaustos, pero bueno, dijimos, vale, vamos a buscar porque el tío estaba desesperado. Y bueno, pues el BAU fue el que entró allí y localizó a la víctima y yo creo que bueno, eso para mí aunque estuviera muerta, el chaval, vamos, nos lo agradecía, nos dio unos abrazos a todo el equipo, impresionante. Bueno, yo creo que fue con lo que me pude quedar. Con eso y con una víctima que encontramos viva, que nos llegó la noticia hace 3 días, nos llamaba la gente de Pakistán. Yo hasta ahora en todas las ruedas de prensa y todas las entrevistas no podía decir que habíamos encontrado a nadie vivo, pero sí que habíamos encontrado un superviviente en una escuela también en Muzaffarabad. El conserje de la escuela había sido encontrado vivo en una zona en la que habíamos marcado. Porque claro, nosotros marcábamos y nos íbamos, no sabíamos si ahí había muertos, vivos, nosotros nos teníamos que ir a otro sitio. Porque el plan de actuación, una vez que estáis en la zona que vais a inspeccionar, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa labor? ¿Llegáis, lanzáis directamente a los perros? Lo primero, nosotros tenemos que mirar el terreno cómo está, ¿no? Porque puede haber zonas peligrosas para nosotros, para los perros, claro. Que bueno, lo primero somos nosotros, pero los perros también son importantes. Entonces, lo primero, tenemos que sacar a toda la gente de la zona porque siempre está muchísima gente ahí intentando sacar cascotes y planteamos nuestro trabajo, ¿no? El equipo éramos 4 guías caninos y hacíamos, por ejemplo, normalmente con 2 tandas de búsqueda de cada perro, teníamos la zona más o menos peinada. Y bueno, pues nos poníamos allí y veíamos un poco los lugares donde podía haber víctimas ya de antemano, que podíamos ver nosotros que, bueno, pues por ejemplo, en zonas de salida de los edificios, en las escaleras, la gente cuando empieza a temblar va por las escaleras y en ese punto es donde puede haber más víctimas y bueno, pues entonces empezamos por ahí, ¿no? Empezamos buscando por una zona y otro perro ya está trabajando por otra, porque claro, aquello era una zona inmensa, había 7, 8 edificios juntos todos en el suelo derribados. Entonces, claro, nosotros teníamos que ir trabajando lo más rápido posible. 8 días y os fuisteis. ¿Y te fuiste con la sensación de que tenías que volver, de que quedaba mucho por hacer, de que ha sido una experiencia después de lo dura, positiva? Balance al regreso, sí, Pablo. Bueno, positiva, sí. Lo que pasa es que bueno, es una sensación de impotencia y frustración tremenda cuando te vas, ¿no? Porque te da la sensación de que no hiciste nada, que podías haber hecho mucho más, que te podías haber quedado más tiempo. Pero bueno, en realidad el trabajo, yo creo, de los perros muy bien, nosotros, la gente muy contenta con nosotros y vamos, el balance yo creo que muy bueno en general. Entonces hay que decir que además lo hacéis de forma voluntaria.
esto todo voluntario. Son vuestros perros, vosotros pagáis, costeáis su adiestramiento, los cedéis. En este caso os financió un empresario pakistaní, pero no contáis, digamos, con ningún dinero oficial, ¿no? Para ahora mismo ello. no tenemos ningún tipo de apoyo, ninguno. Nosotros nos tenemos que financiar todo. Sí, porque hasta hace poco también dependíais un poco de Protección Civil, ¿no? Estabais dentro de la demarcación del 112. ¿no? Ese grupo... Bueno, una especie ahí de... Desgregación. Eso es. Y entonces ahora nosotros no estamos ahí. Bueno, pues les hemos presentado dos protagonistas, Bau y Thor. Bau ya tiene esa experiencia en Pakistán. Thor tiene una experiencia similar por aquí, por Asturias, ¿no? Sí, alguna salida de tema de rescate por aquí, por Asturias, pero bueno, todavía es un perro muy joven, que estamos todavía en proceso de aprendizaje, pero bueno, el perro va muy bien, estoy muy contento con él. Esperemos que, bueno, que pueda llegar a ser como Bau alguna vez. Sabes que el Rottweiler es una de las razas que levanta un poco más de polémica, ¿no? Sí, pero bueno, yo intento desmitificar un poco esa idea, porque el perro, bueno, si podéis convivir con él es una gozada. A pesar de ser grande. Gracias a que es grande también puede desarrollar su labor con mucha más facilidad, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, además estamos viendo dos razas porque yo sí conocía a alguno de los perros del equipo de salvamento y conocía, creo que eran schnauzer gigantes, ¿no? O sea, no hay una raza definida que digamos es la mejor para buscar, ¿no? No, incluso mestizos, hay muchos mestizos trabajando en rescate. Es que el perro tenga cualidades para trabajar, no es una raza en concreto. Pablo Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Edu, gracias por traerme estos invitados de lujo. Pues yo creo que se lo merece la sección y se lo merecen ellos ese reconocimiento, tanto Bau, Motor, como Pablo también. ¿Nos vemos la semana que viene? La semana que viene nos Seguridad, vemos con más historias. Y sucesos y un montón de cosas más, que sé que estás muy ocupado, ¿vale? Que sea seguridad, que nunca sean sucesos. Sí, por favor. En fin, gracias a los cuatro. Me voy con el doctor Menéndez Graño, que me está esperando aquí en esta Plaza Paraíso para hablarles de otro suceso que acontecía la pasada semana, y es que seguramente ustedes conocerán el fallecimiento de la primera dama nigeriana, Estela de Obasanjo. Esta señora, esta mujer, acudía a una clínica en Marbella para realizarse una operación de reducción de grasa. Al parecer, después de esa operación, la paciente sufrió unas complicaciones y una crisis que le causaron la muerte. Ya se ha practicado una autopsia, que será la que determine las causas de la muerte, que aún no se conocen. Nosotros hemos querido hacernos ciertas preguntas respecto a este tipo de operaciones. Doctor Menéndez Graño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida de nuevo a la unidad de cirugía, aquí a este programa, que siempre que nosotros os reclamamos estáis aquí con nosotros. Unidad de cirugía plástica, gracias de verdad. Gracias. Hay muchísimas preguntas que uno se puede hacer cuando escucha este tipo de noticias. Si esto le sucede a la primera dama nigeriana, que puede costearse la mejor operación en el mejor centro del mundo, le puede suceder a cualquiera, ¿no, Francisco? Vamos a ver, no hay cirugía estética que no tenga riesgos, todo tiene unos riesgos. Ahora, intentamos que sean lo menor posibles, intentamos que sean unos riesgos calculables. Cuando nosotros nos planteamos una cirugía estética, yo creo que había que pensar el paciente, el cirujano y dónde se hace. Yo creo que son los tres puntos básicos. Claro, claro. En este caso era una mujer que iba a cumplir 60 años. ¿Es una edad de riesgo para practicarse una operación de reducción de grasa? Bueno, primero, entre comillas, no sabemos lo que tiene. Claro, evidentemente. No sabemos lo que ha pasado, está todo en secreto de sumario. Y si miras en Google en Nigeria tampoco sabe nadie nada, o sea que no sabemos si fue eso. ¿Es una edad de riesgo para hacer una liposucción? Depende del estado general de la paciente. Hay pacientes con 60, 65 años que tienen un estado general bueno, hay pacientes que con 40 años tienen muy mal estado general. Entonces hay que ver pues, cómo tiene el corazón, cómo tienen los pulmones, habría que hacer un chequeo antes, que imagino que se lo habrán hecho. Pero claro, es muy variable el estado de los pacientes. Y luego, cada centro tendrá, me imagino, su protocolo de seguridad, ¿no? En el caso de unidad de cirugía plástica, el doctor me enseñaba un documento en el que se advierte a los pacientes de los riesgos. O sea, siempre, incluso en la seguridad social, siempre te hacen firmar un consentimiento de lo que vas a realizar, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, siempre que te metes en un quirófano tienes unos riesgos. Entonces, lo primero que tienes, la obligación que tienes, es informar al paciente exactamente de qué riesgos corre cuando se entra en un quirófano. La gente cuando compra un coche corre unos riesgos. Tú puedes tener un accidente, hay una mortalidad en Asturias que está en unas 8.000, 9.000 personas año. El riesgo de morir en una cirugía estética anda por las 200.000, o sea, es teóricamente bastante menor. Ahora, el riesgo existe y el paciente necesita saberlo. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre la obligación es dar un consentimiento donde
consta absolutamente todos los riesgos. El paciente debe leerlo con calma y explicarle cosas que no entienda. Entonces, en el consentimiento pues figuran párrafos tan serios como que existe el riesgo de morir, porque nadie está exento de tener un problema de anestesia. Es muy raro, no pasa, pero el día que pasó, pasó. Entonces, al paciente hay que informarle absolutamente de todo. ¿Y eso le exime de cualquier problema al centro donde se realiza? Digamos que, por ejemplo, si hubiese, estamos hablando de un caso hipotético porque, insistimos, no sabemos cuál es la causa de la muerte de esta mujer. Solamente sabemos que fue después de realizar esta operación, no quiere decir que fuera consecuencia, ¿no? Pero ¿exime la firma de estos permisos a los centros donde se realiza de cualquier suceso, por ejemplo, de la muerte de la paciente? Yo creo que eso es una pregunta más de juristas que de médicos, abogado, ¿no? Yo lo que entiendo, como profano que soy cirujano, no soy abogado, es que lo que más o menos intuyo es que si ha habido mala práctica, entonces no. Pero claro, eso nosotros no lo sabemos. Y la mala práctica realmente en medicina es muy difícil que exista. Decía el doctor que siempre existen riesgos cuando uno se somete a una operación, pero en el caso de reducción de grasa, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede haber sucedido? O sea, tienes unos riesgos genéricos. Tienes un riesgo de anestesia. Siempre que haces una cirugía puede haber una infección, puede haber una hemorragia. Y luego tienes unos riesgos pues, específicos. ¿Qué riesgos específicos hay? Pues que no quede bien la paciente, ese es el riesgo mayor. Yo siempre digo a mis pacientes que el riesgo más grande es que no quedes bien. Mortalidad. Hombre, nosotros nunca hemos tenido ningún problema, pero sí has oído por ahí que ha pasado. La verdad es que los casos que yo conozco están en secreto de sumario, con lo cual no puedo opinar. Bueno, en este caso también supimos que la paciente, después de haber sufrido esa crisis dentro de la clínica, fue desplazada a un hospital. Sí, sí. ¿Qué sucede? ¿Que en las clínicas tienen que derivar obligatoriamente al hospital a las pacientes o tienen que tener o carecen quizás de los medios adecuados para cualquier tipo de desastre que pueda ocurrir? Vamos a ver. En el caso de la Molding Clínica, creo que tiene autorización de la Junta de Andalucía, con lo cual legalmente no tiene ningún problema para ejercer. Posiblemente no tenga una reanimación o posiblemente no tenga unos cuidados intensivos. Entonces, claro, eso implica un momento que la trasladaron. Hablábamos de que esta mujer de Nigeria eligió también Marbella para hacerse esta operación y el doctor me decía, es que existe una especie de turismo estético, ¿no? Sí, sí, sí. Existe un turismo, por ejemplo, Marbella, toda la zona de la Costa del Sol, es una zona donde confluye pues, un turismo que se viene a operar de los países nórdicos, de Inglaterra, y entonces aprovechando pues, un viaje de 10-15 días, pues te haces una cirugía. Ahora mismo nosotros estamos enviando, bueno, o España está generando un turismo que va hacia el Caribe, que hacia Colombia, hacia Argentina, pero hay que tener mucho cuidado. Hace 10 meses aproximadamente el gobierno de Estados Unidos informó sobre una serie de infecciones que estaban apareciendo en el área de Nueva York, que recordar que eran 15 o 16 casos de infecciones absolutamente raras, estas infecciones que nadie se explica cómo de repente aparecen en el área de Nueva York y que estaban en relación con pacientes que se habían ido a hacer cirugías estéticas en Colombia y en el Caribe, no me acuerdo exactamente el sitio. Entonces hay que tener en cuenta que vas a sitios donde no se utilizan materiales contrastados, donde no hay unos hospitales con todos los medios y que eso puede generar muchos problemas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo nosotros somos objeto de críticas internacionales, pues un poquito por el tema este del Molding de Marbella. Ahora bien, no sé todavía en qué quedará. ¿Eso influye, Francisco, ahora en la consulta? ¿En cualquier centro de estética existe un cierto repelús, un cierto miedo? ¿O quizás se hacen más preguntas de las que normalmente se hacen cuando uno se va a informar? Vamos a ver, yo creo que la cirugía estética la tienen que hacer los médicos y la tienen que hacer cirujanos plásticos. Claro. Y así es el título. El problema es que muchas veces la cirugía, o el mundo de la cirugía estética es una empresa. ¿Es una sociedad anónima o es algo que tú no controlas? Y no nos estamos dando cuenta que es medicina. Entonces, independientemente del tema económico, hay un mercantilismo detrás, hay un marketing, hay una publicidad que la gente no valora a la hora de operarse. Tú cuando te operas tienes que ir a un médico y tienes que ir, en este caso, pues tienes que ir a un cirujano plástico que esté cualificado. ¿Existen riesgos? Pues sí que existen riesgos. Como cirujano plástico existen riesgos, pero siempre son menores porque lo importante es el paciente. Claro. Y luego, ¿qué pasa? Que como es un mundo que genera dinero, pues entonces alrededor de él pues hay una cantidad impresionante de empresas, de medicina, de paramédicos,
médicas o lo que tú quieras, que están generando pues unas expectativas falsas, están con una publicidad un tanto engañosa, pero ante las cuales nosotros no podemos hacer nada, porque para empezar son sociedades mercantiles, no son sociedades sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir a los pacientes? En mi caso, en nuestra consulta ahora mismo no hemos notado un descenso de los pacientes, pero a los pacientes lo que hay que decirles es siempre la verdad, e informarles de todos los riesgos que pueden pasar. Claro. También me comentaba el doctor que existen casos, incluso muy cerquita nuestro, de cirugía furtiva. Yo lo llamo así, ¿eh? Porque claro, ahora está tan de moda lo de, por ejemplo, aumentarse el labio o aumentarse el pecho, etcétera, etcétera, que surgen lugares, a lo mejor que sean sencillamente estéticos, ¿no? Ya no médicos, sino estéticos, que intentan un poco, bueno, pues subirse al carro de esto de la cirugía estética, ¿no? Eso ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes son vuestros competidores, los que están estropeando un poco vuestro trabajo y vuestro buen hacer? No, no es competencia, ¿eh? Es distinto, es intrusismo, pero de muy mala calidad. Es peligro, que ponen en peligro la salud de la gente. Claro. Vamos a ver, yo puedo hacer un relleno, un labio, y este relleno puede costar 5 euros. Si lo hago con algo que está prohibido, que es un tanto peligroso, y ese mismo relleno al centímetro cúbico me puede costar a lo mejor 500 euros o 600. ¿Qué diferencia hay entre un producto y el otro? Pues que un producto está más contrastado, tiene muchos menos riesgos, pero es un material muy caro. Y yo no puedo competir con un señor que dice, yo voy a hacer algo que va a costar 5, porque a mí me va a costar 500. Entonces, lo triste es que la gente pues acude a esos centros. Pero es que pasa aquí y pasa en Estados Unidos. Voy a hacer un inciso. Y las mayores complicaciones de la liposucción, quiero recordar, se están dando en la zona de California. ¿Y por qué? ¿Por el material? Pues porque hay intrusismo, lo hay en todas las partes. Si algo es caro, pues si viene alguien y te lo ofrece mucho más barato, pues vas y lo haces. Ahora mismo estábamos en maquillaje y la señorita que nos estaba maquillando estaba comentando pues un caso que le habían contado a ella. Entonces, bueno, si a ti te dicen que yo te voy a dejar unos pómulos maravillosos por 10.000 pesetas o bueno, 60 euros y vas a un cirujano que te dicen, no, chica, eso menos de 1.000 euros no se te arregla. Pues claro, la gente si no sabe, pues acude a estos señores. Yo digo que ¿dónde encuentran el material estos señores? ¿Se vende tranquilamente? Se consigue muy fácil. Yo siempre digo que una prótesis de mama, que dentro de hay silicona, hay prótesis de mama muy baratas. Una prótesis de mama, coges la mayor, que cuesta la mayor, una de 500 centímetros cúbicos, y el gramo del centímetro cúbico de silicona te puede salir a 1 euro, no te sale más caro. Caramba. Entonces siempre hay líneas irregulares, gente que la importa, que la trae de otros países. Claro, ¿cómo sabemos si nos tenemos que fiar o no? ¿Cómo sabemos cuando el rótulo es el legal o no lo es? Eso es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Incluso el propio médico muchas veces no sabe dónde recurrir. Claro. Yo creo que tiene que fiarse un poquito de las sociedades que hay médicas. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora Estética, la Asociación Española de Cirugía Plástica, Reparadora Estética, o sea, sociedades médicas. Porque, vuelvo a decir lo que decía antes, la cirugía estética es medicina y es salud. Entonces, por encima del tema económico, pues está el tema de que la vida de la gente es muy importante y no se puede jugar con ella. En fin, doctor, como siempre, quiero agradecerle que haya estado con nosotros y que me haya cedido un poquito de su trabajo, de este libro, de esta cirugía estética, para que la próxima entrevista que tengamos ya tenga una base documental. Muchísimas gracias. Francisco Méndez Graíño, de la Unidad de Cirugía Plástica de Oviedo. Gracias. Muchas gracias. Señores, nosotros vamos a ir a una casa. A un estudio, mejor dicho. Nos vamos a ir al estudio de un artista asturiano, porque ya saben que de vez en cuando nos gusta acompañarles en su creación, conocer un poco toda su obra, sus proyectos, ¿por qué no? Y en esta ocasión nos hemos ido con un artista de reconocido prestigio, a nivel internacional incluso. Se trata de Carlos Sierra. Muy buenas, pasen ustedes, adelante.
Decía, lo que hice hasta ahora hacerlo, encontrar una vía de explicación.
Conocido un poquito más, tal vez, si es que ustedes todavía no lo conocían, a Carlos Sierra, que nos ha recibido en su estudio aquí en la calle, en el centro de Oviedo prácticamente. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta les voy a contar cuánto cuesta morirse en Asturias. Hemos pasado el 1 de noviembre, la festividad de Todos los Santos Difuntos, y nos hemos preguntado, y ya sabemos que es muy caro, ¿no?, cuando uno se muere. Pero resulta que hay diferencias entre morirse en el centro, en el occidente o en el oriente de la región. Se lo cuento a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Yo les hacía una pregunta antes de irme a publicidad. ¿Saben ustedes cuánto cuesta morirse? ¿Cuánto cuesta nuestro entierro? Hombre, evidentemente nunca lo sabemos, ¿verdad? Pero podemos tener una orientación previa y una previsión incluso. Incluso saber si es más barato celebrar un funeral con todas las exequias y demás en el centro, en el oriente o en el occidente. ¿Cuánto cuesta un tanatorio? Lo que cuesta una esquela, publicarla en un periódico, en fin. Todos estos datos nos los ha traído hoy Silvia Fernández. El apellido es importante. Silvia Fernández, que es técnico de consumo de UNAE. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Bienvenida a esta Plaza Paraíso. Muchas gracias. Volverás por aquí, seguramente a menudo te veremos con temas de consumo, porque ya saben ustedes que UNAE tiene aquí esta sección en la que intentaremos hablar de temas de consumo. Y en esta ocasión, como ha pasado el 1 de noviembre, habéis decidido hablarnos un poco del tema de los servicios funerarios. Primero, si te parece, explicamos un poco qué son los servicios funerarios. Bueno, en sí los servicios funerarios, o lo que entendemos por servicios funerarios, en cuanto que hay un Real Decreto que lo regula, cuando hablamos de ellos nos referimos pues a empresas funerarias, a tanatorios y también a cementerios. Es decir, todo esto englobaría, cuando hablamos de servicios funerarios, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Esa sería la definición de los servicios funerarios. ¿Cómo se regulan, Silvia? ¿Eso tiene, no sé, tiene alguna ley que lo regule, algún decreto? Sí, bueno, hasta hace poco no estaban regulados, pero a partir del 18 de febrero de este año hay un Real Decreto aquí en Asturias que entró en vigor, pues, como te digo, hace muy poquito, y que lo que hace es, sobre todo, facilitar al consumidor lo que es la información a la hora de contratar estos servicios, que esté informado en todo momento de qué es lo que está contratando, un poco para hacer valer sus derechos como consumidor, ¿no? Entonces, fue oído el Consejo Asesor de Consumo, que es un organismo de carácter consultivo en el que participamos, pues, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, gente de la administración, y un poco allí se ve la voz del pueblo y allí ponemos de relieve temas que nos interesan, y entre ellos estaban los temas de los servicios funerarios. Más que nada porque cuando los contratamos son momentos, digamos, delicados, en los que muchas veces no prestamos atención a cosas que en otros sectores sí lo hacemos y que son importantes, ¿no? Claro. Entonces se aprobó, como te digo, el 18 de febrero y regula, pues, una serie de datos y una serie de documentación que tienen que entregar al consumidor cuando contrata, ¿no?, este tipo de temas. Y así, si tiene uno que hacer una reclamación, pues por lo menos digamos que hay una norma ya, ¿no?, para todos aquellos que presten esos servicios funerarios. Ese es uno de los objetivos, me imagino, ¿no? Sí, se tienen que acoger a una serie de, pues ya te digo, hablan de hojas informativas, de dosieres, de presupuestos y facturas, como cualquier otro servicio que conocemos. Claro. Y luego, lógicamente, pues en las infracciones pues se calificarían de leves, graves o muy graves, ya dependiendo de cuál fuera ese tipo de infracciones, ¿no? Lanzaba yo aquella cuestión al irnos a publicidad, Silvia, y es que Silvia nos ha traído un informe un poco de cómo está el tema de los servicios funerarios en Asturias. Se ha hecho un estudio de fuentes oficiales. ¿Y qué nos dice ese estudio? Así de manera general y después precisamos, si te parece. Bueno, pues de manera general que sale carísimo hasta morirse, ¿no? Por así como quien dice, que si sale caro, imagínense. Y luego, dependiendo de la zona de Asturias donde nos encontremos, pues también tenemos que hacer frente a más o menos pagos, ¿no? Entonces hay que decir que las zonas más caras, hablamos de la cuenca del Nalón, que es la zona más cara, sobrepasa los 3.000 euros. Y después la zona más barata sería la del occidente, es decir, que nosotros nos encontraríamos un poco en el medio de todo ese vorágine, ¿no? Entonces, bueno, y hay que decir que dentro de este estudio no se tienen en cuenta temas como, por ejemplo, lo que es la sepultura y grabación de lápidas, que eso iría todavía aparte de... Incrementaría el coste. Incrementando, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que yo te traje, hablaríamos de lo que es el arca o el ataúd, que son servicios
lo mínimo, ¿no? El más sencillo que podemos encontrar, los trámites de la agencia, la conducción de la carroza, los derechos de la funeraria, lo que son las mesas de firmas o del alumbrado, que también podemos encontrar en los tanatorios. Eso cuesta dinero, fíjense. Sí, cuesta. Desde 10 euros hasta 50 euros. Hasta 50 euros por una mesa donde se firma. ¿Qué más? Luego las esquelas murales y las que podemos encontrar en el periódico, que dependiendo de si es un periódico de mayor o menor tirada, también tiene su precio. También tiene diferencia en el precio, ¿no? Las más baratas serían entre los 120 euros y las más caras superarían los 340 en muchos casos, ¿no? O sea que estamos hablando. Luego, bueno, el servicio religioso, las coronas, las flores, que es otro de los caballos de batalla, ¿verdad? Sí. De los funerales. De los sectores importantes y más caros, ¿no? Luego el tema de las incineraciones, que ahora 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 habitantes deciden incinerarse. Y además por eso precisamente el otro día, al hilo de esta noticia, oía en uno de los informativos que la industria de la floristería pues, estaba un poco preocupada, ¿no? Porque cuanta más incineración haya, pues menos flores hay, ¿no? Menos flores, sí. Imagínense todo lo que está evolucionando. 2 de cada 10 personas prefieren incinerarse. Buen dato, más. Luego estaría el tema del tanatorio, que también varía mucho. Aquí es donde encontramos una diferencia importante en la zona centro. Los tanatorios en la zona centro de Asturias son mucho más caros, sobrepasando los 400 euros. Y luego están los certificados médicos, que suelen rondar los 3 euros y pico, ¿no? Pero luego, claro, como te decía, cuando contratamos en una funeraria, un servicio funerario, además de que nada más entrar ya tenemos que tener una información, están obligados por ley a informarnos de cuáles son los medios de pago, de que tenemos un decreto que podemos consultar o un dossier en el que nos tienen que informar de los precios. Pues además de todo esto, hay servicio mínimo. Ellos nos tienen que decir cuál es el servicio mínimo, ¿no? Normalmente los servicios mínimos no engloban todos los servicios de los que hablamos, sino únicamente el ataúd, la carroza fúnebre, el sudario, que es esa especie de plástico que cubre al cadáver, los impresos del certificado médico y el alquiler por 5 años del nicho. Eso es un servicio mínimo, lo que se entiende como un servicio mínimo, que suele salir sobre los 1.200, 1.300 euros. Y a partir de ahí, como te decía, hasta incrementar, hasta llegar hasta los 3.000 y pico euros. Fíjense que hasta en la muerte se diferencian los ricos de los pobres, ¿eh? Pues sí, a pesar de que es un paso que todos tenemos que pasar, que es un sector empresarial que siempre tiene clientes, desgraciadamente, y que, bueno, que últimamente pues está más en boga, ¿no? También. Lo que no tiene son muchas reclamaciones, me contaba Silvia, ¿no? A nivel de consumo, ¿no? No quizá en lo que son los servicios funerarios, quizá ya más en lo que son los seguros de cesión, ¿no? Porque muchas veces contratamos seguros o estamos pagando un seguro toda una vida y cuando vamos a echar mano de ellos o cuando los necesitamos, pues nos damos cuenta que no nos cubren parte de las prestaciones que desearíamos, ¿no? Claro. O se heredan esos seguros también de padres a hijos y podemos tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces, pues hay gente que se encuentra con que los traslados de los cadáveres, por ejemplo, del centro a una zona rural a veces no los cubren. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratarlos. ¿Sabes qué? Que seguramente habrá gente ahora mismo que diga, espérate, que voy a sacar yo mi contrato que tengo con la casa de seguros que sea y voy a revisarlo por si acaso. ¿Podemos decirle algún punto en el que más se tiene que fijar, aparte de, por ejemplo, esos traslados? ¿Qué más? Sí, además de los traslados, bueno, el tema de los tanatorios, de qué tipo de ataúd o incineración, qué tipo de muerte vamos a querer, porque esto al fin y al cabo lo que se basa es un poco en los deseos del difunto, ¿no? O eso pretende. Entonces, bueno, fijarse mucho en eso de los traslados, de los tanatorios, de las mesas del alumbrado, las flores, un poco lo que nosotros deseamos, si se acoge realmente a las cláusulas de ese seguro o no, ¿no? Hay que revisarlo, ¿no? Porque estas cosas parece como que da mucho reparo hablarlas todavía. Sí. Pero bueno, ¿cómo voy a hablar yo de mi muerte? Yo cuando me muera, hacer conmigo lo que queráis. Sí. Esa es una frase como muy típica, ¿no? Es un tema como tabú todavía. No vaya a ser que el mal agüero haga que tengamos que usar antes de tiempo. No, en fin, estas cosas, como todo lo que compramos en la vida, Pues tiene que estar muy claro, ¿no? Nuestro deseo y que no nos engañe, evidentemente. Lógico, y además que está muy bien porque este decreto que entra en vigor, nosotros siempre que solicitemos este tipo de servicios, lo que tenemos que pedir, aunque no es obligatorio entrega si no lo pide el cliente, es un presupuesto. Al igual que lo pedimos para cualquier otro tipo de servicios. Fíjense. Pedir un presupuesto que yo acepte, que yo esté conforme, ver qué puntos abarca y cuáles no. Y lógicamente, pues como cualquier otro servicio, también tiene una factura. En fin,
tenemos que acostumbrarnos a ver la muerte quizá desde otro prisma, ¿no? Claro que sí. Y en este caso como un servicio más, el de los servicios funerarios, precisamente. Silvia Fernández, hoy te ha tocado venirme a hablar de servicios funerarios, pero en otra ocasión te veremos para hablar de otras cosas, aunque sea un poco más agradables. Esperemos. ¿Vale? Venga. Gracias. A vosotros. Y yo que pensé que hoy, que era el último día, Arévalo me iba a sorprender y me iba a traer una guitarra eléctrica, un piano o algo y me iba a enseñar aquí in situ a tocar. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Pero ¿cómo no me has traído el piano? Te lo tenía que haber traído todo, pero hoy tenía yo toda la infraestructura de furgones y todo esto ocupada y lo siento. Claro, otro día. Pero tenías que haberme avisado porque yo hubiese traído un Casio de esos que... ¿Esos valen? Esos valen también. ¿Esos Casios así pequeñitos que regalan a los niños por Reyes valen? Para divertirse, bueno, de hecho hay mucha gente... Para divertirse. Claro, mucha gente que está empezando a estudiar y a hacer canciones y van a dar clase de teclado con esos instrumentos. Y bueno, pues para los primeros pasos son muy buenos, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahora me vas a decir también que sirven las baterías de juguete. No, de juguete no, pero todos los, ¿sabes? Lo que pasa es que esto hace unos años era bastante caro, todo. Baterías, teclados, pianos, guitarras. Había pocas marcas y estaban a un precio bastante alto. Y la gente se buscaba la vida, ¿no? Claro, y sin embargo hoy en día hay un mercado muy amplio y tienes mucho de todo, mucho caro, instrumentos medios al que puede llegar a todo el mundo, incluso muy baratos. O sea que hoy ya no es una excusa el que la música pueda ser cara, todo lo contrario. Es de las cosas más económicas que te puedas echar a la cara. Oye, tengo la sensación de que cuando empiezas a tocar siempre existe la idea de que vas a desafinar el instrumento. ¿Os desafinan mucho los instrumentos en aula de música creativa? No. ¿O eso es una leyenda? Nosotros tenemos el apoyo de una tienda al lado, que es Galería Musical Arévalo. Entonces, si estropea un instrumento, reponemos y ponemos No, otro. pero No hay digo problema. por manazas que somos los que no sabemos. No, en absoluto. Y entonces dices tú, toca el piano, ay, no, que igual lo desafino. Nada, eso es una leyenda urbana. Vale. No pasa nada. No se estropea ningún instrumento. No se estropea. Las guitarras son un poquitín más delicadas. Más delicadas y sobre todo los niños que nos llegan, te podrás imaginar que nos llegan decenas de guitarras cada mes, pues que el niño que la lleva al colegio y que la da un golpe en una esquina o que le pega un guitarrazo al amigo. Pero bueno, también tenemos un taller de lutería y de reparación de guitarras, mira, aprovechando. Hablando de luterías, ¿has visto lo de los luthiers el otro día? Les luthiers. Yo los he visto 3 veces, incluso les afiné el piano en el Campo Moro, ¿Sí? cuando fue hace ya unos años. Y les puse el año pasado el piano, desgraciadamente, en el concierto que iban a dar al aire libre y que nos cayó un tormentón. Estuve con ellos, con el director de orquesta, y fue una lástima porque se perdió un espectáculo maravilloso. Los conozco bien. Sí. En fin, habla de música creativa para que ustedes no desafinen, para que sepan tocar instrumentos y además para que toquen muchos instrumentos, porque el alumno va a entrar allí para tocar el instrumento que quiera. Pero al final seguro que se va a enganchar a la música y vosotros lo que intentáis es precisamente eso, ¿no? Que se enganchen a la música y que al final quieran, ¿por qué no?, aprender a tocar otros instrumentos. Claro. Generalmente cuando una persona o una familia lleva a su hijo a aprender música, ya tiene la inquietud creada, ¿no? Jugamos un poco con esa ventaja. Sin embargo, ha habido casos en los que hemos reconducido un poco el gusto o la afición del niño a la música, porque en principio quería entrar a tocar la guitarra y después se ha dado cuenta al poco tiempo que no, que ese no era su instrumento, que ese instrumento es otro. Entonces, bueno, pues perfectamente. Y eso cuando tienes que hacerlo es de pequeñitos, porque claro, no puedes cambiar de instrumento cuando ya llevas unos cuantos años estudiando un instrumento. Hombre, puedes hacerlo si eres muy bueno y quieres tocar un montón de instrumentos y encima tienes unas aptitudes fantásticas y bueno, pues, sí, hay multiinstrumentistas, pero bueno, lo lógico es que una persona se decante por el instrumento que va a tocar toda su vida. Claro, claro que sí, claro que sí. Estamos viendo al profesor de guitarra, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos aquí Pablo, con él? Es fantástico. Oye, ¿eso es una escala? ¿Qué es eso? Eso es un pentagrama. O sea, que también les enseñáis teoría, o sea, les dibujáis el pentagrama y tienen que dibujar las notas y eso. Sí. Les enseñáis a leer partituras. Claro, el lenguaje musical es básico en cualquier clase y sobre todo en la música, es como leer, ¿no? Pero lo que queremos hacer
Mira, ahí está enseñando una serie de acordes de guitarra, todo muy gráfico. Lo que queremos hacer es que esto vaya compaginado con tocar el instrumento directamente. Claro. Que no pasen muchos meses y que el niño lo único que está haciendo es solfear, o sea, hacer lenguaje musical. ¿Por qué? Porque todos hemos sido niños. Yo no sé si tú estudiaste, Elena, solfeo de pequeña, pero bueno, hay que reconocer que es bastante árido al principio. Y sobre todo, un niño le estás hablando de una serie de cosas que te dice, pero ¿de qué me estás hablando? Sí. ¿Qué es de do, mi, ¿Y tú qué dices? una blanca y una negra? ¿Qué es esto? Eso hay que hacerlo. Corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Te veo bien, ¿eh? No se me ha olvidado, ¿has visto? Según me has dicho eso, me ha saltado a mí el resorte. Bueno, pues eso, desde mi punto de vista, creo que hay que ir haciéndolo gradualmente y también con el instrumento. Para que el niño o la persona que esté estudiando pues diga, estoy haciendo algo creativo, estoy tocando el instrumento, sí, ya sé que tengo que aprender este rollo de lenguaje musical, pero esto debe ser algo que seguro que me va a beneficiar para tocar la guitarra. Claro, además lo de aula de música creativa es una idea estupenda y fantástica para compaginar con las clases que hay en los institutos, en los colegios, porque sí es cierto que allí pues, no hay una guitarra eléctrica para cada alumno y casi todo lo que se hace pues, es, aparte de enseñar todo eso, pues contarte quiénes eran los clásicos, qué es la música, es más bien teórica, ¿no? Una formación teórica con alguna audición que otra, pero lo que se trata de amar la música y hacer música, eso es una asignatura más de aula de música creativa. Sí, ¿no? nosotros somos más, intentamos ser más prácticos, porque bueno, también lo que intentamos es que la persona que vaya a estudiar, sobre todo los chicos que van a estudiar, puedan compaginar, y has tocado un punto que es muy importante, puedan compaginar sus estudios, el colegio, el instituto, con horarios. Tenemos unos horarios totalmente flexibles, claro, para que el niño pueda... Bueno, hoy martes no puedo porque a las 5 tengo judo. Bueno, pues no hay problema porque tenemos un horario tremendamente versátil. Se puede adaptar a las... Es una enseñanza totalmente individualizada. Nosotros en las imágenes hemos visto un grupo de chicos tocando la guitarra, decíamos que esa era la clase de presentación un poco, digamos, pero después cada uno tiene su tiempo con el profesor, ¿no? Sí, mira, ese es el aula de informática musical, en el que habitualmente... ¿También les enseñas informática musical? Sí, ese es, digamos, mi terreno, ¿no? Ahí es donde haces tus composiciones, tus creaciones. Ahí está hecho, por ejemplo, el jingle de Rumbo a la Fama, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, llevo 20, 25 años trabajando, soy pionero en música electroacústica y además es un terreno que me encanta. Y armonía, contrapunto y composición, pues son asignaturas que a mí me apasionan. Pero eso es un peldaño más. Primero hay que estudiar los fundamentos y las bases y después ya puedes acceder a esto, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que lo que quiere aprender hoy, en plena época informática, quiere aplicar las nuevas tecnologías a la música. Y bueno, también damos este tipo de asignaturas. Claro que sí, porque no hay que adaptarse a todos los tiempos. Bueno, pues aula de música creativa abierta para todos ustedes, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los mayores, ¿por qué no? Que yo siempre quise tocar la guitarra y que estoy a tiempo todavía, ¿por qué no? Te esperamos en aula de música creativa cuando quieras, Elena. A mí aquello de las excursiones con la guitarra me parecía muy interesante. Hombre. Saber tocar 3 canciones y te lo pasabas pipa. ¿Y lo que ligabas? Bueno, yo en mi caso no necesitaba la guitarra. Bueno, por supuesto, por supuesto. Entre otras cosas porque no sabía, ¿no? Sobre todo los chicos. Los chicos. Los chicos sí, los chicos ya utilizaban otras armas. Otras armas, y una de ellas era la guitarra. La guitarra, sí. En el Benidorm, en la sidrería, un montón de botellas de sidra. Ay, cuántas historias si el Benidorm hablara, Dios mío. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? En fin, Arévalo, has mencionado Rumbo a la Fama. Sí. Vas a tener que compaginar aula de música creativa con Rumbo a la Fama. Sí. No te va a quedar más remedio. Sí, bueno, estoy acostumbrado a estar en 20 frentes. ¿Verdad que sí? Y un montón de batallas a la vez, sí. Pero lo vas a llevar bien. Bueno, primero porque en aula de música creativa tienes a tus profesores que son estupendos y fantásticos y ellos van a llevar estupendamente sus clases. Sí, no hay ningún problema. Y te van a dejar a ti un poco, bueno, pues que estés al frente de la dirección musical de Rumbo a la Fama. ¿Cómo va a ser este año, musicalmente hablando? ¿Habéis hecho algún cambio? No, en principio no hemos hecho algo nuevo. Cuando las cosas funcionan bien, yo creo que no hay que tocarlas. Tenemos una orquesta que es fantástica. Yo me enorgullezco de los músicos que tenemos en Rumbo a la Fama. Son todos unos magníficos profesionales, que otra de las cosas que hablábamos
de la versatilidad, bueno, pues son todos unos músicos muy flexibles y muy profesionales. Básico para Rumbo a la Fama, porque hay que tocar un tema pop, después hay que tocar un tema con tintes jazzísticos y después hay que tocar un tema de copla. Bueno, pues, en fin, el músico tiene que tener capacidad para ello, ¿no? Entonces, en principio, no va a cambiar nada. Nos vamos en breve a hacer los castings. Ya estás haciendo la maleta. Estamos preparando, sí, estamos haciendo la maleta porque va a ser largo. Empezamos ahora a partir del 20 y tantos de noviembre. ¿Vais a recorrer las ciudades? Vamos a estar en La Coruña, en Orense, en Vigo, en Santander, en Oviedo, por supuesto, y en León. Dos sitios nuevos, o tres, La Coruña, Orense y León. Oye, fíjate, lo que se me está... Tengo que irme, pero es que yo estoy tan a gusto con Jesús que estaría aquí toda la vida. Me estoy imaginando una furgoneta, hay que decírselo al departamento de producción de Rumbo a la Fama, ¿eh? Una furgoneta que ponga Rumbo a la Fama, ¿eh? Como la de Scooby-Doo, ¿te acuerdas? Algo así, pero con el equipo... Claro, es que imagínate, cada día... Vosotros ya sois como los artistas, tenéis vuestro equipo, tenéis que desplazaros, entonces necesitáis una furgoneta cómoda y eso, ¿no? Tenemos que hablar con nuestro director, a ver si... Hombre, la furgoneta me parece un poco cutre, ¿no? Si nos pusieran un pequeño jet privado sería... Mírale, él, bien, claro, no, él como fue en business class, pero en un superavión de lujo, pues él... No, bueno, te acostumbras muy mal, ¿eh? A lo bueno se acostumbra rápido, pero bueno, nos pisan la tierra, ¿eh? Que bueno, pero tenemos mucha ilusión con la cuarta edición de Rumbo. Y yo creo que este año, además, hemos dado en el clavo, tenemos un equipo profesional, que tú lo conoces. Hombre. Es fantástico. He hablado antes de los músicos, pero tengo que hacer una parte y decir que todos los profesionales que conforman Rumbo a la Fama, pues es un lujo trabajar con ellos. Además es un equipo que se ha consolidado. Totalmente. Año tras año. Habéis aprendido de los errores, os habéis claro. superado y eso ha significado o ha dado como resultado un programa que está bueno, tomando unas dimensiones, pues eso, de aumentar comunidades autónomas, de que EMI se haya volcado en los castings y ahora quiera acompañaros en lanzar la carrera de uno de los... Bueno, en fin, todo eso lo tenemos en una promo que hemos realizado aquí en este programa para que siempre nos acompañe. Jesús, me tengo que despedir. Muy bien. Nos vemos, ¿eh? Es un placer, Elena. Porque yo ya sabes que contigo charlo lo que quieras, ¿vale? Y yo contigo. Al fin del mundo. 20 horas. Gracias, a ti, Jesús. Elena. Vamos a ver esas novedades que yo decía de Rumbo a la Fama y seguimos en nuestros últimos minutos. Nosotros seguimos y lo hacemos yéndonos de jardín, porque ya saben que los jueves tenemos cita con Julio, nuestro jardinero, que nos ayuda a cuidar nuestras plantas. Veamos la de esta semana. Pues ya estamos aquí esta semana, primer programa realmente en el que vamos a hablar específicamente de una planta, de sus cuidados, de dónde vienes. Bueno, pues todas esas especificaciones que nos va a comentar y nos va a contar pues nuestro experto Julio Oliver. Muy buenas tardes, Hola, Julio. buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, pues decíamos a nuestros espectadores que empezamos ya con una planta concreta que en el caso de esta primera semana van a ser los crisantemos. Efectivamente. Hablaremos un poquito de dónde vienen, cómo surgen y sobre todo luego sus cuidados, sus truquillos y la mejor manera de tener nuestras plantas más hermosas, como decimos siempre. Contamos un poco de dónde nos vienen los crisantemos. Los crisantemos. Los crisantemos es una planta de la familia de las compuestas, como son las margaritas, como son las dalias. Es una familia bastante abundante, tiene unas 14.000 especies y esta planta viene originalmente de China. De ahí pasó al Japón y se decía o se dice por parte de algunos expertos que lo que creemos que es un sol en la bandera de Japón no es un sol, sino que es el corazón del crisantemo desprovisto de los pétalos. Es curioso, es una forma curiosa porque sí, podría serlo, ¿no? Sí, bueno, eso dicen algunos expertos. Esta planta puede ser de flores muy chiquitinas, como este crisantemo que está prácticamente terminado, de flores medianas, como este otro, o de flores muy grandes, casi como naranjas, completamente redondas. Es una planta que bueno, en España tiene muy mala fama porque se la asocia a los muertos. A la época de... Efectivamente, si recuerdas en el primer programa hablamos del fotoperiodismo, pues esta es una planta típica que se rige por el fotoperiodismo. Florece pues en días cortos, florece hacia noviembre, que es cuando son los difuntos. Sin embargo, en Francia es todo lo contrario, es una planta muy apreciada en Francia, hay grandes cultivos de ella y hay algunos parques que solamente se abren un par de meses al año y son exclusivamente crisantemos en esos parques. Sin embargo, allí en Francia, perdona que te interrumpa, sí nos habías comentado un día que para ellos sus flores de difuntos
son algo que para nosotros son muy preciados. Efectivamente, también, ¿no? los claveles. Los claveles que aquí nunca los asociamos al punto, nada más que el día que se le lleve durante todo el año se están comprando para decorar las casas. En Francia no es que no los quieran ver ni en pintura, pero como nosotros, pasan bastante de ellos y prefieren los crisantemos. Un poquito de lagarto que se dice, ¿no? Bueno, pues entonces seguimos. Te decía que esta es una planta que se puede cultivar perfectamente en un interior. Si compramos un ramo de flores dura una semana, semana y media. Sin embargo, esta planta, desde que empieza a florecer ahora hasta que se acaba la floración, puede estar 2 meses adornando. Eso sí, una vez con la flor. Con la flor. Una vez que la flor pasa, hay que pegarle una poda muy fuerte y ya sacarla al exterior. Es una planta muy agradecida para el exterior, puesto que aguanta perfectamente el sol, aguanta el hielo, aguanta temperaturas muy bajas y, bueno, desde luego un jardín lleno de crisantemos de diferentes colores, como podemos ver en una gama muy grande, pues es una maravilla. Es una planta que los cuidados son básicos, simplemente es el regar cuando el sustrato esté seco, recordar lo que decíamos el día anterior. Sí, que no nos cansaremos de repetirlo, porque además es importante que el exceso de agua es muy dañino para las plantas. Sí. Y una buena forma de regar, nos decías la semana pasada, precisamente es sumergirlas un poquito. Efectivamente, por la capilaridad de la tierra. Y bueno, pues requiere abono como todas las plantas, aunque decíamos también que el abono es un apoyo a la tierra. Necesita abono y hay una particularidad, que es que cuando la planta está empezando a crecer y apenas tiene flor o no empieza a formar los capullos de flor, le conviene un abono alto en nitrógeno para favorecer el desarrollo de las hojas y de los tallos. Sin embargo, cuando vemos que ya empieza a acercarse la época de floración, aparecen los pequeños capullos, entonces cambiamos el abono y pasamos a abonar con fósforo y potasio, que es el que hace que salgan las flores y los frutos. Recordar que es una planta que no conviene ponerle el plato para que no pudra la raíz. Y bueno, el trasplantar, que no habíamos hablado el otro día, es una planta una planta no es para todas las plantas. La gente tiene mucha manía de cambiarlas de maceta nada más que las compran, y eso no es conveniente. Hay que cambiarlas cuando salen las raíces por los agujeros de la maceta, pero para comprobar si salen porque está la maceta llena o salen porque les dio por salir, lo mejor es sacarla y observar la tierra. Si vemos que está muy rodeada de raíces, entonces hay que cambiarla a una maceta mayor. O sea, en este caso, por ejemplo, de momento no sería aconsejable cambiarla. No sería aconsejable cambiarla. Aunque vemos que tiene mucha raíz, no es aconsejable. Todavía vemos tierra libre, con lo que podemos pensar de que esta planta todavía va a estar en esta maceta aproximadamente como un mes. Un mes, por ejemplo, en este caso que veían nuestros espectadores, aproximadamente un mes. Aproximadamente un mes, aunque siempre se puede trasplantar cuando a la señora le apetezca, pero el consejo es que trasplanten cuando la tierra está agotada. Esta planta tiene un significado, representa la verdad, la sobriedad y la nobleza, pero los significados es algo muy genérico, puesto que la misma planta, de tener la flor blanca o la flor roja, puede significar una cosa, puede significar otra. Porque vemos aquí que hay diferentes sí. ¿Me permites, no? Sí, por Dios. Diferentes colores que además contrastan un poco con los colores clásicos de las flores, ¿no? Pues sí. Hablábamos otro día de los trucos, pues vamos a hablar un poco del truco de esta planta. Aquí tenemos un crisantemo completamente podado y un crisantemo sin podar. Cuando compramos crisantemos y decidimos cultivarlos, hay que tomar una decisión, que es si va a estar en casa, en maceta, o va a estar en el jardín. Si está en el jardín, se pueden pensar dos cosas. Uno, voy a crear un crisantemo muy alto para poder cortar los tallos y hacer ramos de flores precisamente por los difuntos, entonces solamente hay que podarle, dejarle así chiquitín con la poda, cuando acaba la floración del año anterior, y no volver a podarle más. Inmediatamente terminada la floración. Efectivamente, se pasa al jardín o a una maceta muy grande y se le deja crecer libremente. Puede llegar a alcanzar pues como 1,30 m, 1,40 m aproximadamente de altura. Habrá que poner unos tutores para que la planta, el peso no venza las cañas y no se doblen. Con los tutores nos referimos a unas cañitas para que vaya... Efectivamente. Pero si lo que se quiere es un crisantemo muy redondo, muy tupido, como va a ser este otro, que ya está empezando a formar las flores, todavía tiene que crecer bastante, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es estar dándole podas continuas hasta aproximadamente estas épocas. En estas épocas se debería dejar así, con unos tallos de 8 o 10 centímetros nada más, y no volver a tocarle. Poco antes de empezar el otoño, hacer esas pequeñas efectivamente. podas. Así conseguiremos que cuando lleguen los difuntos allá por noviembre, este crisantemo sea una bola totalmente tupida, un tamaño de unos 40 centímetros y casi 80 centímetros de diámetro. Y las podas sí te quiero consultar, Julio, porque bueno, yo sé que la mitad de nuestros espectadores son muy buenos manitas, pero yo, por ejemplo, soy muy torpe. ¿Por dónde debo podarla? ¿Cómo debo podarla? ¿Con qué debo podarla esa planta? Yo creo que casi habría que dedicar un capítulo también, o parte de un capítulo un día a hablar del tema de la poda, porque sería un poco genérico. Habría que conocer la fisiología de cada planta. En el caso del crisantemo, habría que dejar pues como 2 o 3 yemas. Digamos que yema es a esa parte del tallo donde se une una hoja. En ese ángulo, ahí es donde se
forma una caña nueva, eso sería una yema. Entonces contamos 2, 3 yemas y cortamos por encima. Esa sería la poda del crisantemo. Quería hablaros también de curiosidades de las plantas, ya que hemos hablado del truco y del significado. Hay una planta que espero que pueda ponerse ahora mismo en pantalla la fotografía. Sí, lo estamos viendo. Se llama Morphophallus titanum, es una planta muy original porque da una flor de casi 2,5 metros de altura y con 1 metro aproximadamente de diámetro. Es una flor que casi como si fuera un cactus, florece 3 días escasos. A partir del tercer día la planta empieza a estropearse y suelta un olor asqueroso, a podre, que es justamente lo que hace que los insectos vayan a ella y la puedan polinizar. Y eso es todo por ahora sobre los crisantemos. Cuando nos pueden decir que realmente los insectos van al mal olor. Efectivamente. nunca mejor dicho. ¿Y dónde podemos ver ese tipo de plantas? Ya para terminar. Que yo conozca se puede ver en Londres, en los jardines de Kew. Pues ya lo saben, si quieren ver esos... Voy a mirar la chuleta que la tiene nuestro compañero, la tengo yo por aquí, nos la había dejado. Morphophallus titanum. El falomorfo titánico. 2 metros de planta, pues tienen que dedicarse a ella o ir a visitarla a Londres. Pues esta semana ya hemos visto los crisantemos, un poquito sus cuidados, sus trucos y la curiosidad que siempre Julio nos va a ir dando semana a semana. Julio, nos vemos la semana que viene, ¿qué le parece? Muy bien, de acuerdo. Pues allí nos veremos entonces. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.